Bueno, te decía, ¿dónde está la figura penal de esa actuación de la representante del Ministerio Público, en este caso la fiscal general? Al menos lo que yo conozco como abogado, ella no ha cometido ningún delito. Ni siquiera una falta grave para calificarla para una posible remoción, mucho menos un delito para que pueda en esa audiencia autorizarse su enjuiciamiento y luego, pues incluso las consecuencias de esa audiencia pueden ser gravísimas. Tenemos antecedentes de esas audiencias públicas orales en la sala constitucional que pueden ser utilizados en esta sala plena. Pueden destituir y suspender de su cargo a la fiscal general de la República, como ya produjeron una sentencia, que es de las otras cosas graves que pasó esta semana que está terminando, una sentencia en la cual anulan el nombramiento que ella hizo del vicefiscal. Entonces, para que no quede acéfalo el Ministerio Público, la sala plena podría nombrar un fiscal provisorio, un fiscal general provisorio, como hizo con los rectores del Consejo Nacional Electoral. Podría incluso ordenar su detención para que sea juzgada privada de libertad, porque si autorizan su enjuiciamiento comienza un juicio penal contra la ciudadana fiscal general de la República. Todas estas cosas son tempestades que vienen de viejas aguas derramadas y en las cuales, ya te voy a decir una apreciación político-jurídica, porque el derecho constitucional no se aleja de la apreciación política nunca. Es más, es el que marca todo lo que significa el juego político de un país. Aquí el chavismo, no el chavismo, el madurismo, no supo y no sabe lo que es perder un proceso electoral. Y cuando lo perdieron, no lo aceptaron, que fue las elecciones parlamentarias. Él dice que aceptó cuando perdió por un voto. Y no aceptó, porque hizo toda la maquinación entre la elección y la instalación de esa nueva Asamblea Nacional para tomar la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia, producir nombramientos de magistrados express, violando los procedimientos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y muchos de los requisitos constitucionales. Y en eso empezó la desarticulación después a través de sentencias donde no permitieron entrar a los diputados de Amazonas, y comenzó una serie de sentencias, una cascada de sentencias para desmantelar el Estado, incluyendo la fraudulenta convocatoria a una constituyente que viola una de las cosas más esenciales que tiene la democracia y que tiene los principios democráticos, que no tiene ningún parangón en nuestra historia electoral. ¿Por qué viola? Porque usurpa al pueblo. Ellos dicen que está convocando al poder originario. No están convocando al poder originario, eso es falso, eso es mentira. Y es un error inexcusable en derecho para los magistrados. Eso sí es un error inexcusable en derecho y es una falta grave para los magistrados y para todos los abogados que han asesorado eso, porque un lego, una persona que no sea letrada, que no sea abogado, podría cometer el error de pensar que el presidente podía convocar a un proceso constituyente. De leer el 347 y 348 de la Constitución, cualquiera que no sea abogado se da cuenta que no es así. Pero además, cuando la constituyente del 99 fue convocada a través de un referendo preguntándole al pueblo si quería o no constituyente, se sentó un precedente. Y los derechos humanos y los derechos políticos están dentro de los derechos humanos como fundamentales en democracia. Esos derechos políticos, ese es el piso mínimo sobre el cual usted podía cambiar las cosas a futuro. Por ejemplo, usted no podía quitarle ahora el derecho a preguntarle, que tenemos todos los venezolanos a que nos preguntaran si queríamos o no una constituyente, Carlos. Ese derecho, ese era el piso mínimo. Usted tenía que preguntarle al pueblo, 1, ¿quiere una constituyente? 2, estas son las bases sobre las cuales va a funcionar esta constituyente y el tiempo por el cual va a durar. Ninguna de esas cosas se nos preguntó y se va directo a la elección de unos constituyentistas sin preguntarle al pueblo. ¿A quién se le usurpó el poder? Al pueblo venezolano, al pueblo soberano que dice el artículo constitucional, que es el titular de manera intransferible de la soberanía. ¿Y cómo el CNE acepta? Es cómplice. Y da es cómplice del fraude. Legal la convocatoria de la constituyente. Es cómplice del fraude. Y además advierte que quien sabotee el acto constituyente va preso. Lo digo con todas las letras. El Consejo Nacional Electoral, las rectoras que... no, hay un rector que salvó su voto, que aprobaron esta convocatoria, son cómplices del fraude constitucional al pueblo venezolano, al soberano,
a la soberanía popular, a la usurpación del pueblo venezolano. Y esas rectoras que están diciendo esto, pues actúan de una manera muy cínica. Y lo voy a decir con todas las letras, y el cinismo consiste en que si ellas consideran que las elecciones y los procesos electorales, hacer algo contra ellos es un delito, ¿qué pasó que el año pasado ustedes no convocaron al proceso que tenía que ser convocado, que eran las elecciones de gobernadores? ¿Delinquieron ustedes entonces? Porque su función era convocar al proceso de gobernadores para diciembre. ¿Por qué acataron unas decisiones de tribunales penales incompetentes para echar atrás el referendo revocatorio y pusieron todas las trabas para que no se pudieran recoger las firmas y para que no se pudiera realizar el referendo revocatorio presidencial? Sí, un programa que había convocado las elecciones de gobernadores. Las convocó y las celebró, porque ella tenía la obligación de convocarlas y celebrarlas. Después de la constituyente. Y salieron con el bueno, pero es que era el año pasado. Y entonces tenía, la constituyente es un hecho sobrevenido posterior. Ella ha tenido que arrancar este año con el cronograma electoral de la elección de gobernadores y hacerlas. No tenía por qué montar un proceso sobre otro y diferir las elecciones de gobernadores. Un año van a estar diferidas. ¿Quién está delinquiendo entonces? ¿Cuál es el delito electoral? El que ellos están cometiendo al no convocar los procesos. Este año tocan elecciones de alcaldes. Ni siquiera han hablado de ello. Entonces el pueblo venezolano aquí no va a votar más nunca de manera directa, secreta y universal mientras estos estén en el poder. ¿Quién te dice a ti que el objetivo fundamental de esa constituyente no es ni siquiera tocar la Constitución, sino gobernar a través de actos constituyentes? En una constituyente que va a ser madurista, es un hablar consigo mismo, eso no es un diálogo, eso no es un llamado a la paz, eso no es para conseguir la paz del país, eso lo han dicho además expresamente, es para descabezar el Ministerio Público, es para quitarle la inmunidad parlamentaria constitucional a los diputados. Ahora, yo me pregunto y le hago esta reflexión, y se la voy a hacer viendo a la Cámara, a todos los que están en este momento avalando todo este fraude constitucional, toda esta usurpación de funciones a cada uno de los venezolanos. ¿Cómo se ven en 6 meses? ¿Cómo se ven en un año? Sentados en sus escritorios esperando que ocurra el milagro de que vuelva a subir el petróleo para ver si salen de esta crisis, y mientras tanto toda la dirigencia opositora presa, diputados, los 3 gobernadores, nosotros los alcaldes, destituida y presa la fiscal, destituidos y presos todo el que se oponga, más presos políticos, más represión, un país pobre, hambriado, ¿cuántos muertos más? Esperando un milagro, ¿para qué? Y con una constituyente sin tiempo de duración, ahora, dictando actos constituyentes para ver si hace. ¿Y qué seguridad jurídica, Carlos? Que es lo más importante en el fondo. ¿Cómo queda un CNE si avala, como tú dices, el fraude electoral en una constituyente? Porque yo creo que ese día se va a ver quiénes votan y quiénes no votan, ¿no? Y a contar los que votan y los que no votan. ¿Tú crees que el CNE... Vamos a te dejo la pregunta. Ajá.